Chichichi. ¡Aplausómetro! Yo soy la poeta. Por tercera vez este pinche micrófono. Estoy preparado para eso, güey. O sea, mentalmente sí, güey, estoy preparado para vender mi cuerpo, güey. Trolera, ¿no? Pero con ajonjolí. Estas ojeras no tienen nada que ver con mi vida cotidiana. Nunca las he probado. El día de mañana comienza oficialmente lo que los mexicanos conocemos como el Maratón Guadalupe Reyes. Chulada. Nunca he podido hacerlo, güey. No, Debo yo confesarlo, güey, tampoco. que nunca he podido hacerlo. Yo solamente he conocido una persona que sí lo hizo y me arrepiento completamente de muchas de las ocasiones en que lo apoyé a cumplir con esa meta. Güey. ¿Yo? De hecho, tú lo conociste, al Jonás. Pero dime quién era, güey. Una vez fuimos a Ya sé Madero. quién, ya sé quién. Hazte cuenta que si tuviéramos que definir al degenere con una persona, Es es él. el... Yo recuerdo alguna vez, un saludo al campeón, güey. Entre los gatos siguen desmadándole el sillón. Un saludo al campeón, que alguna vez nos aventamos como en la FES como 4 días seguidos tomando, güey. Y llegó un momento que dijimos, güey, no mames, esto no tiene chiste, güey. Porque, o sea no que no tuviera chiste porque beber no tenía chiste, porque pues estaba chido porque conocíamos más gente. Nos colamos como a 3 fiestas, güey. Pero porque no teníamos dinero, güey. Realmente era como de, güey, ya no tenemos dinero, güey. Llegábamos súper crudos a la escuela, güey. Yo llegaba como luego a dormir, güey. No, o sea, fue como 3 días, güey. Al Guadalupe Reyes, la verdad es que yo nunca le he entrado, güey. No Bueno. puedo lograrlo. Pues el Guadalupe Reyes incluye las fiestas decembrinas, o sea, el Día de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, las posadas, que son entre el 16 y el 24, Nochebuena, Navidad, Año Nuevo y concluye finalmente el 6 de enero, día en que por fin llegan los tan esperados Reyes Magos. Pura engordadera también, ¿no? Sí. Qué chido, güey. Bueno, no está chido estar gordo. Bueno, pero sí. Si bien es cierto que en todas las regiones de México la celebración de todas estas fiestas tiene matices distintos, por ejemplo en Peñasco el ambiente decembrino empieza desde el 1 de diciembre porque se organizan peregrinaciones desde el puerto hasta Para la Virgen, pues sí. a la Virgen de Guadalupe, ¿no? O sea, ¿llegan hasta acá desde Peñasco? No, Ah. allá hay una Yo iglesia. pensé eso, que sí. Yo sí pensé, dije, Pues 12 ala. días, pues, Dije, sí, no, güey. pues y salieron, se vienen corriendo en bicicleta para... Se camión, güey. No, yo pensé que sí era para acá, güey. No, allá pues como el santo patrono, la santa patrona de Peñasco es la Virgen de Guadalupe. Entonces se La organizan... Virgen de Guadalupe es la santa patrona de todo México. De toda Toda América. América. Es Toda América. como, ¿cómo se llama? La novia de México. ¿Quién? ¿La novia de América? ¿Quién era? Lucerito. No, la Angélica María. Angélica María. Angélica María. Cierto, la novia de México. La novia de América. No sé, güey, pero bueno. Yo pensé que era, sí venían por acá, entonces hacen como una procesión. Sí, o sea, Ahí. todos del 1 de diciembre hasta el 11 se hace una peregrinación diaria desde el puerto hasta la parroquia de Guadalupe, que es la ¿Diario iglesia van más grande. y regresan? Diario, ajá, o sea, diario sale del puerto y llegan ahí, hacen una misa en la noche. Y 10, 11 y 12 se hace un pachangón en el atrio de la iglesia. Y se llama Maratón Guadalupano. Qué chido, güey. Sí, y hay castillo pero bueno. Una cosa, a pesar de todas las diferencias que existan, pues una cosa las une a todas: los excesos. Harta comida, borrachera, pleitos familiares, ¿no? Regalos, cambios de look, cómo va la tesis, y el muchacho de la vez pasada, para cuando la boda, y los bebés. Sacando los traumas tan mal. Sí, también. Lo leí entre líneas, güey. No sé cómo es la relación, pero lo leí entre líneas. Ahí aplica un todo bien en casa, Tamara. Sí. Yo lo vi así un poco, güey, pero está bien que te desahogues de esa forma, güey. Dijimos, ¿no? Que era un poco para los Sí, traumas. no, pues sí, esa es mi terapia, ya lo dije. Bueno, contexto que implica un considerable aumento de peso, así como un probable endeudamiento reflejado en la primera quincena de enero, la temible cuesta de enero. Para mí todo el año es una cuesta. Todo el año voy para arriba, güey. Remándole. Sí. Bueno, así pues, esta maratónica época del año es inaugurada con una gran fiesta nacional, ya que si bien no se considera en el calendario cívico nacional, no hay día de asueto legal por ella, es un día que muchos toman como asueto, ya sea porque las peregrinaciones no te dejan llegar a tu trabajo o escuela, como en nuestro caso que vivimos bien cerca de la basílica, o ¿Ah, sí? porque
Aquí, No mames. Así es. 5 minutos. amigo. Verga. Sí. Habíamos grabado allá, güey. Oye, qué buena idea. Ahí mandamos, ahí grabamos algo, un saludo, aunque sea. Así es, así es. O porque, como acostumbran a hacer muchas familias, como la mía, pues velaste la Virgen en casa y a veces es mejor de plano no llegar que llegar en vivo, ¿no? Incluso hay algunas instituciones públicas o empresas que otorgan el día por mera tradición. Las escuelas, ¿no? Según yo, a veces. Las de la SEP. Aquí yo tengo una cosa, un dato curioso. Pues toda mi vida, creo que de los tres aquí, yo soy el que toda mi vida ha estado más cerca de la Virgencita. Porque pues en realidad, sí, o sea, San Felipe de Jesús queda es una zona aledaña. Entonces, cuando yo entré a prepa 3, en Eduardo Molina, pues es de las más cercanas, la prepa 3 y la prepa 9 a la Basílica. Exactamente. Entonces yo recuerdo muy bien que el primer año que estuve estudiando, el 12 de diciembre, fue normal, fue un día común en donde ibas a clases, pero que los profesores entendían que para muchos de los estudiantes era difícil llegar por las peregrinaciones. Entonces lo que era 11 y 12 de diciembre era muy flexible el asunto. Los profesores decían, bueno, si no pueden venir, no hay ningún problema, pues ya nos vemos después, porque entendemos que muchos no van a poder pasar. Y al año siguiente, a partir del año siguiente, definitivamente se tomó la decisión de que no iba a haber clases. Y entonces ya las generaciones siguientes, ya el 12 era no tener clases. A mí me pasó. Me tocó el último año de tener clases. Me ha pasado lo contrario, que es una historia que les quería contar desde hace mucho tiempo, güey. O sea, yo en prepa 5, güey, ahí no se paraba el día 12, güey. O sea, sí había clases. Pero una vez nos dimos, o sea, íbamos, pues acostumbramos luego saliendo de la escuela a ir a tomar, güey, ¿no? Y un día nos agarró la peregrinación, güey. Entonces íbamos sobre Eje 3, güey. Eje 3, una avenida grande, güey. Y empezamos a ver peregrinos, unos amigos y yo. Un saludo al Greñas, güey. Bueno, al Juan. Y al Chicken, creo que también iba ese día con nosotros, güey. Y yo les dijimos, oye, güey, ¿por qué no nos bajamos, güey? Para que nos den de comer, güey. Y nos bajamos, güey, o sea, de una que nos íbamos a Escuadrón 201, el metro. Digamos que era sobre la misma avenida y nos bajamos que 5 minutos antes de Escuadrón, ¿no? Y empezamos a caminar con los peregrinos, güey. Pedos, güey. Y así, ¿no? Nos íbamos acercando y un güey, cuando volteé, un güey a tener una torta de tamal, güey. Un atole, güey. Creo que uno le dieron hasta una cobija, güey. O sea, le dieron un cobertor, güey, y le dieron comer. Yo comí también, güey. Y íbamos comiendo, íbamos tragando, güey. Pero pues con eso fue nuestro bajón, güey. Sí, claro. Y entonces ya nos hicimos pasar por peregrinos, güey. Y yo le dije, no, pero es que no tenemos virgen. Le digo, güey, no mames, ¿quién de esos güeyes trae virgen? Nada, están caminando, güey. Y ya nos bajamos, literal, nos bajamos del micro, güey. Y nos unimos a la peregrinación, güey. Y ahí íbamos con esos güeyes. ¿Estás escuchando eso, Virgencita? Seguramente. A la hora de que tengas que juzgar. Seguramente después de eso, pues vinieron las lesiones de rodilla y todo eso, güey. Pero sí, me acuerdo que también nos hicimos pasar por peregrinos, güey. Yo estoy seguro que a uno de nosotros, a mí no fue, pero nos dieron una cobija, un pedacito, güey. ¡Wow! Todos teníamos torta de tamal, güey, eso sí. Bien comidos. Bien comidos, güey, y bajamos la peda, güey. Valió la pena caminar 5 minutos, güey. Eres increíble, güey. Es una de mis primeros acercamientos con... Bueno, no los primeros, sino los acercamientos más curiosos que tengo con la Virgen. El segundo fue la Rosa. No, el segundo es mejor aún, güey, que después, a ver si hay espacio para contárselo. ¿no? Es una joya, güey, de mi infancia, güey. A ver, dale, Tamara. Va. Bueno, algo que debemos dejar muy claro, ¿no?, es que este asunto de la Virgencita, va más allá de si eres católico o guadalupano. El día es súper importante en nuestro país porque forma parte de nuestra historia nacional. En el siglo XVIII surgió en la Nueva España un ambiente cultural y político protagonizado por aquellos que, a pesar de su origen familiar en España, habían nacido en territorio novohispano y no gozaban de los mismos privilegios que los que, pues sí, habían nacido en la madre patria. Los criollos, personajes que se asumían herederos de España, pero más dueños del territorio americano por haber nacido aquí, encontraron el símbolo de su nacionalismo en una virgen traída por Hernán Cortés desde Extremadura, España, pero ligeramente americanizada, dotada de atributos indígenas y venerada por los mismos. Una mujer morena, cubierta por un manto de estrellas, coronada por el sol y posada sobre la luna, que miraba con ternura y compasión maternal a sus hijitos.
la Virgen que se había aparecido en el Tepeyac en 1531 según la tradición, en un cerro ubicado en el norte, a las afueras de la gran Ciudad de México. La misma... Aquí, A 5 minutos. de aquí se ve. ¿Ah, sí? Sí. La misma que provocó el resurgimiento de un culto anterior a la llegada de los españoles en el mismo sitio, en honor a otra reina madre llamada Tonantzin. Ese culto pagano al que Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México, quiso eliminar porque encontró en él un peligro para la consolidación de la doctrina cristiana en la zona, ya que los indígenas no podían rendirle culto a la diosa pagana, sino venerar a la Madre de Dios. No podían engañar a los frailes de esa forma, fingiendo que rendían honores a María cuando en realidad seguían creyendo y honrando a sus antiguas deidades. Esa aparición, ese culto, fue uno de los emblemas del México independiente. Después de la consumación de la independencia, la religión católica se consideró como parte constitutiva de la nación, y de hecho la Virgen de Guadalupe se elevó como patrona de México y su fiesta nacional. En 1883, el gran intelectual y bibliógrafo impresor y demás, Joaquín García y Casbalceta, por encargo del obispo de México, don Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, Sí, no me vas callado. hizo una búsqueda sobre los relatos de las apariciones y, oh sorpresa, no encontró evidencia. La leyenda dice que la Virgen se le apareció al indio Juan Diego en el cerro del Tepeyac y le pidió un santuario en el lugar. Cuando Juan Diego le contó a Zumárraga, éste le pidió una prueba. Entonces Juan Diego regresó al lugar donde había visto a la Virgen y en el sitio habían crecido muchas rosas, lo cual era imposible en la zona pues era muy árida. La Virgen se le apareció y le dijo que las cortara y las llevara en su ayate para mostrarlas al obispo. Finalmente, al llegar con Zumárraga y extender su ayate con las flores, apareció pintada la imagen que hoy podemos observar en la basílica. No manches, yo pensé que se le había parecido a Pedro Infante, güey. Una gran película. Es que me acordé, perdón. Cuando iba diciendo me acordé, dije, no mames, Pedro Infante hizo eso, güey. Sí, con su bigotito Con su chiquitito. A esta imagen se le han hecho una tremenda cantidad de pruebas científicas para dictaminar su datación, pigmentos y demás menesteres. Pero como muchos de los asuntos que hemos tratado en este podcast, la verdad histórica viene sobrando al encontrarnos con una tradición que cada año, aunque en este 2020 no pasará, ¿Quién sabe? o quién Yo sabe, digo que sí. yo también, congrega a cientos de miles de fieles de todos los rincones del mundo. La Virgen de Guadalupe es un emblema que toda América Latina y el resto de toda América Latina y el relato de su vida, de su visita y compasión con los más necesitados es muestra de algo que va más allá de cualquier juicio de razón. Esta fecha nos hace ver en los ojos de cada persona que llega de rodillas a pedir algo que ni el capitalismo, ni el Estado, ni la solidaridad humana han podido resolver, lo lejos que estamos de necesitar de Dios. Es cierto que muchos peregrinos abandonan perros y dejan sucia toda la zona de la basílica, pero algo necesitan, algo los mueve hasta acá y no hemos podido o querido ver qué es. En fin, la Virgen de Guadalupe, su imagen y la tradición que hay en torno suyo nos permite hablar de muchas cosas y para ello dedicamos este episodio. Así que, con esta breve introducción queremos darles la bienvenida a Tres de Compas, un espacio para hablar de la realidad cuando nos sobrepasa y buscar en el pasado respuestas que nos reconforten. Casi nunca lo logramos, pero para eso estamos los compas. Casi lloro, güey. No lo sé, te pusiste muy solemne. Yo casi lloro, güey. Ya no quise hacer bromas. Dije, no. Sí. Y con y bueno, ¿quién quiere empezar? No, pues como ustedes quieran. Yo encontré una historia bien buena, güey. Pero, Dale. Dale, Mac. pues que quedamos, como contexto, buscar como historias que tuvieran que ver con la Virgen, ¿no? Dijimos, vamos a buscar algo que... Y entonces yo me puse a buscar y me enteré, güey, que el ayate de Juan Diego, de Pedro Infante, güey, sufrió un atentado, güey, en 1921, güey. O sea, la historia como tal es del atentado que sufrió la Virgen María en 1921. El lugar fue
en la antigua Basílica de Guadalupe, no en la que canta Lucerito y la Chula y todo. En esa no. En la chiquita, en la otra que era. No en la del techo azul feo. Exacto, ¿no? No la que parece, hasta parece Estadio Azteca esa madre. Sí, Güey. está bien rara. Televisa en ¿Por todos qué lados, será? güey. ¿Por qué será, güey? ¿Por Sí. qué será, güey? No tiene nada que ver con que haya sido el De mismo hecho, arquitecto. el antiguo templo es el templo expiatorio de Cristo Rey y se construyó de 1995 a 1709. Tengo que tener, porque si ven que estoy agachado es porque me traje mi libretita con mi acordeón, porque mi memoria no iba a dar para estos datos. O sea, básicamente la edificación de esta basílica, bueno, iglesia primero, la de Cristo Rey, que fue en donde fue el atentado, tardó 14 años. En 1904 recibe como... Es que está como raro, güey, pero recibe como la autorización papal para hacer basílica. No sé cómo funcionan esos trámites de la neta, güey. Ok. Yo con los de la No fe sé, tengo, güey. pues a duras penas tuve para hacer mi primera comunión, güey. No, más yo a puras pedas puedo hacer mi trámite del INE, güey, y voy a entender qué es este pedo de que pasa de iglesia a basílica, güey. La neta yo no entiendo, güey. Pero bueno. Como tal, güey, el hecho sucedió en un atrio dentro de esta iglesia donde estaba el ayate. Originalmente esa era la primera basílica de Guadalupe. Y en ese mismo atrio hay una placa para el Cristo del atentado, güey. Y quiero leerles la cita textual porque es básicamente como la historia, ¿no? O sea, ya después les voy a dar otros datos de lo que encontré, pero bueno. Cito, ¿no? Cito, güey. El 14 de noviembre de 1921, un hombre desconocido, con el pretexto de depositar él mismo un ramo de flores, se acercó al altar y colocó su ofrenda ante la imagen venerada de Nuestra Señora. Alrededor de las 10:30 de la mañana, estalló una bomba de dinamita que se hallaba oculta entre las flores. Los desperfectos fueron en las gradas del altar, que son de mármol, en los candeleros de latón y en la sagrada imagen de Nuestro Señor crucificado, que retorcida cayó al suelo. El cristal del cuadro de Nuestra Señora ni siquiera se estrelló. La cita sigue, pero ya lo demás no importa. Entonces, básicamente, lo que sucedió fue que alguien depositó un ramo, explotó esa chingadera y ¡pum! Según esto, el Cristo que estaba ahí quedó todo retorcido. Ahí está la imagen, de hecho, porque de hecho en la antigua basílica, creo, está ahí la plaquita y ahí está la imagen del Cristo y está doblado el güey. Gabriela Teviño, que en ese tiempo era la coordinadora, digo en ese tiempo porque la nota la saqué del Universal, ahí estaba, era la coordinadora de las visitas guiadas, dijo que sí hubo daños en la Virgen, pero como tal solamente se estrelló el vidrio porque hasta años después se empezó a poner el ayate con un vidrio blindado, ¿no? Sí, que es el que está ahora, ¿no? El que está ahora, blindado. exacto, para que ya no sufra más daños la Virgencita. Pero que sí se estrelló y que realmente el Cristo no defendió a la Virgen como todo se hizo creer en esa época, sino que lo que pasó, básicamente, como portero así. O sea, que estrelló y pum, y el Cristo se puso ahí como... Me imagino... Suena la canción de guardaespaldas. El guardaespaldas, güey. Entonces, güey, lo que dice... Pues dije, estás cantando. Ay, perdóname, No, es que a mí también me dio mucha risa cuando leí como que... de hecho, se llama así el Cristo del atentado, güey. Entonces dice que realmente lo que pasó es que, pues literal, ponen el ramo, el Cristo está acá y pues el Cristo estaba en medio entre el ramo y la Virgen. Entonces explota y la onda explosiva es lo que hace que se doble. Lo que dicen es, si realmente hubiera defendido a la Virgen, digamos, el Cristo está así, ¿no? Lo que dice el Gloria Treviño es que si hubiera defendido a la Virgen, estaría doblado en U, por decirlo así. Porque hubiera estado de frente a la Virgen y lo hubiera defendido, ¿no? Una explicación ahí, ¿no? Jesucristo hizo lo que cualquiera hubiera hecho por su jefecita, güey. Pues sí. Aunque diga a esa señora que no. Después de esto, pues, ¿qué pasó, no? Pues todo el mundo decía, ¿qué pedo? ¿Quién fue quien osó hacer esto, no? El culpable fue detenido, de hecho, y se llamaba Luciano Pérez. De acuerdo con las indagatorias, el tipo tenía entre 20 y 24 años
Y se hizo una descripción de él, ¿no? Ok. Decían que era de estatura media, que era delgado, que traía pantalón oscuro, una playera café, un sombrero y no me acuerdo del nombre del como jefe de policía, que él dijo literal, pues que no tenía rasgos como de maleante, ¿no? O sea, realmente así como de, pues sí, lo agarramos a él porque la gente empieza como a notar que una persona se quiere alejar de la basílica y lo ven como con un semblante como raro, tal. Ajá, como este güey hizo algo, ¿no? Ajá, como que trae culpa en los ojos. Exacto, güey. Entonces lo alcanzan y cuando llega la policía dice, pues es que realmente el güey pues no tiene como aspecto de ser malo, ¿no? Realmente pues, estaba ahí. Luciano se declaró inocente y dijo que él era garrotero del ferrocarril mexicano. El arzobispo José Mora y del Río, días después, dijo que el culpable, agárrense, fue un anarquista extranjero. Siempre a caballo, güey. Siempre los anarquistas. Pero hoy no iba a caballo, güey. Como los apaches. Como los apaches, güey. Esto pasó después, cuando las declaraciones del arzobispo pasan una vez que Luciano Pérez queda libre, porque no encuentran pruebas para hallarlo culpable del atentado, güey. Entonces el arzobispo dice, no, pues fue un anarquista extranjero. Que traía una playera de Marx. Exacto. No, de Mikhail Bakunin. Es cierto. Así o es. de Malatesta, ¿no? Algo así. Y pues la policía lo que dice es, pues bueno, damos por finalizada la investigación. Cada quien con sus putazos, ¿no? Y después de esto empieza algo que me pareció sumamente cagado y que se los tengo que contar, güey. Porque encontré que a raíz de este atentado, güey, escondieron a la Virgen, güey. Bajaron a la Virgencita y dijeron, ni madres, güey. Ya hablaremos un poquito más, les contaré un poco del contexto. Pero lo que hicieron literal fue, ¿qué creen que hicieron? O sea, la bajaron y la escondieron, pero ¿dónde creen que la escondieron? Abajo del colchón, güey. En la Algo bodega. Así como el dinero, güey. Algo parecido, güey. Lo que hicieron, güey, es meterla en un ropero, güey. ¡Ándale! ¡Qué bonito! Literal, güey. La mandaron a Narnia para que estuviera salvo, güey. Con Aslan, güey. Literal. Como señorita en la guerra cristera, ¿no? Que las metían a los roperos. Justamente José Mora y del Río, el arzobispo, lo que hace dice, no manches, güey, o sea, ya nos quisieron explotar a la Virgencita, no va a pasar, güey, ¿no? Entonces lo que hacen es ocultarla y para, digamos, que no desapareciera la imagen, mandaron a hacer una réplica. La réplica se la encargaron a Rafael Aguirre Moctezuma, un poblano, y que dicen que supuestamente hizo una réplica básicamente exacta, que solamente los clérigos decían, hay ciertos colores que no son tan vivos como en la original. Literal era lo único que decían que fallaba, ¿no? Wow. Entonces la original la agarran, se la llevan y se la dan a un ingeniero que se llama Luis Felipe Murguía Terroba, y él la oculta en un doble fondo de un ropero y ahí la dejan. La casa de este señor estaba en República del Salvador, en el centro. Ahora, según yo, República del Salvador también hay como un chingo de bares, ¿no? No, República ¿Cuál es República de El del Salvador es en donde roban. Imagínate. Es la de, según yo, la del Metrobús. República del Salvador, sí. Es donde está el cordobés, El ¿no? cordobés, el café, Bueno. Sí. el chavalete. Pues ahí andaba, en donde leí la nota, bueno, el artículo que leí, pues no dicen como la dirección exacta, pero dicen que la casa estaba en la República del Salvador, güey. Órale. Y que ahí estuvo guardada años hasta que terminó la Guerra Cristera. En el 29. Y aquí es donde nos regresamos a las consecuencias de este atroz atentado hacia la Virgencita y madre de todos, ¿no? Después del atentado, se reunieron, según las noticias, según el Universal, que fue quien dio como seguimiento a toda la nota, 10,000 personas para protestar por el atentado contra la Virgen. Los atentados se replicaron en Puebla, Irapuato y Guadalajara. Y además hubo uno en la Catedral del Centro. También estiman que hubo 10,000 personas ahí, güey, protestando, y que al último cantaron el himno nacional y luego empezaron a vitorear a la iglesia, güey. Es frena, güey. Sí, güey. Sí. Sí. Como esto aparece ya es... ¿Y también llevaron casitas de campaña? No lo sé, no sé la verdad. Pero lo que sí dicen es que la iglesia y los feligreses señalaron a Álvaro Obregón
como el autor intelectual de este atentado porque Les creo, güey. yo también. No que me parece, no me parece osado, ¿eh? No, dijeron como el piporro, ¿no? Es que con bigote y patillas es mañoso. Porque aparte, este atentado contra la Virgen fue uno de los 3 que sufrió la iglesia en 1921. La guerra cristera estalla 5 años después, en 1926. Pero en el contexto previo, las medidas que trajo el gobierno con la Constitución de 1917, en especial con el artículo 130, que es el que habla sobre la religión, hubo una tensión. Y lo que se dice, lo que dice la historia es que hubo bastantes provocaciones por parte del gobierno para crear una tensión pues directa, ¿no? Y que dentro de esta tensión se insertan pues, el atentado como este que les traje de la Virgen contra la Virgen de Guadalupe. Wow. Entonces ya posterior inicia la guerra de la guerra cristera, hasta que acaba la guerra cristera se supone que la Virgen original la sacan del ropero y la llevan otra vez a... ¡Qué chistoso suena eso! La llevan otra vez a la basílica. La sacaron del closet. La sacaron del closet. Y aparte... Nos vemos en el infierno. Lo que dicen es que la fuente dice como que todos los días iban monjas a rezarle a la Virgen, al ropero, güey, literal. Porque no lo abrían. O sea, güey, ¿te das cuenta las ironías de la vida? Es básicamente cuando se lleva a cabo la colonización, güey, de ir a rezar en las columnas en donde habían escondido los tótems. Las monjas están yendo al ropero. Iban y le reunían todo el pedo. Ay, qué bonito, güey. Entonces, pues básicamente, güey, pues la historia es que pues le quisieron explotar a la virgencita Luciano Pérez, güey, según esto, güey. Wow. Puso todo el pedo, güey. No se logró, no se halló culpable el güey. La Virgen no sufrió daños, porque según esto el Cristo del atentado la protegió. Después, pues, que fue un anarquista. Suena Whitney Houston, sí. Y pues ya, ¿no? Pero, digamos, ya hablando en el contexto histórico, pues se integra dentro del proceso previo a la Guerra Cristera. Y pues esa es la historia que yo me encontré, que a mí me encantó, güey. Cuando leí lo de Ropero dije, verga. Y cuando empecé a leer como lo del atentado, que la gente decía, es que ese señor se ve raro, como Colosio, güey, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Y pues el policía dijo, no, pues es que no se ve maleante el güey, ¿no? O sea, no. Y pues muchos dicen que realmente Álvaro Obregón fue el que obró esto y pues que pues, fue una de las provocaciones. Es que me imaginé. ¿A qué te imaginaste? Sí, también en la basílica, ¿no? Que empieza a sonar. ¡Ay, la culebra! Qué mala onda. Entonces, pues, esto fue en la antigua basílica. No, en la nueva, la que repito. La que está ladeada, ¿no? Creo que sí. La del medio, la cafecita. Es que hay varias iglesias, por lo que vi. O sea, no recuerdo que de morro fui alguna vez. O sea, he ido una sola vez, según yo. No, te vamos a llevar, güey. Te vamos a llevar, Macuito. No, gracias, güey. Pero si yo fui, no creo que de morrito alguna vez, güey, y nunca pude entrar a la basílica. Está el Pocito, está la antigua. El convento de las capuchinas. La de indios, ¿no? La capilla de indios, sí. Pues ahí, Está interesante, es un espacio. No, pues sí, yo bueno, me explotó toca. algo ahí, güey. Me toca a mí. Va. También, pues hablando históricamente, Tamara dio la descripción de las modificaciones que se le hizo a la Virgen que trajo Hernán Cortés, y que si morenita, y que si las estrellas, y los angelitos, y todo aquello. Pues es bien sabido por todos que el estandarte de Miguel Hidalgo, pues era de nada más y nada menos que la famosa morenita, ¿no? La Virgencita, la patrona de América. Y dando clases, yo cuando pregunto que cuáles fueron los vivas de la Virgen, los vivas de Miguel Hidalgo, el único que no falla siempre es el de Viva la Virgen de Guadalupe. Entonces, sí. efectivamente. Y entonces, pues yo lo que les traje va a ser, me di a la tarea de traerles dentro de la primera proclama formal que hace Miguel Hidalgo, pues la parte en donde habla acerca de la Virgen de Guadalupe, porque pues para que sepamos exactamente qué fue, cómo se refirió a ella. Uh-huh. Y pues bueno, esto proviene del Despertador Americano, este periódico insurgente del que está a cargo Miguel Hidalgo. Y entonces... te va a decir es el de Miguel Hidalgo. Uh-huh, es el de Miguel Hidalgo. Entonces vamos a ver. El vilipendio y desprecio a los sacerdotes
¿quién lo ha practicado sino ellos? La vindicación de su conducta con deshonor de su estado eclesiástico. El despotismo que sobre esto ejercían y ejercen es tan notorio que ya no lo duda ni el más estúpido. Esto, contextualizando, pues tiene que ver cuando está llamando a la gente, les está diciendo que van a ir a matar, básicamente, Miguel Hidalgo. Les está hablando para la revolución, y aquí viene la cuestión que podría contradecir a la religión, ¿no? Entonces decimos, ¿cómo le hizo Miguel Hidalgo para motivar y para que la gente se animara? Exactamente lo mismo que con las cruzadas. Pues ahí está, ¿no? Las guerras santas. Ahí vemos la justificación. Entonces dice, también nos dirían que somos traidores al rey y a la patria, pero vivid seguros de que Fernando VII, el que era el rey que había encarcelado a Napoleón Bonaparte, ocupa el mejor lugar de nuestros corazones y que daremos pruebas de lo contrario, convenciéndolos a ellos de intrigantes y traidores. Ya por último, por conservarle a nuestro rey estos preciosos dominios y el que por ellos fueran entregados a una nación abominable, se refiere a Francia, hemos levantado la bandera de la salvación de la patria, poniendo en ella a nuestra universal patrona, la siempre Virgen María de Guadalupe. Ella nos ha de sostener y ayudar en este gran proyecto. Dará esfuerzo a los débiles, esperanza a los tímidos y valor a los pusilánimes. Disparará disipará de las cabezas de muchos los angustiados pensamientos que le atormentan el alma, considerando la arduidad de la empresa y facilitará su ejecución. Te está diciendo, la Virgencita te está dando permiso. Parte de la madre. A ese pinche al gachupín. Sí. Entonces, te lo digo yo, tu madre. Sí, a huevo, güey. No temas, ¿no? Entonces sí, pues lo que vemos es precisamente la importancia histórica de la Virgen de Guadalupe en el proceso histórico más importante para la formación del posterior Estado mexicano, y que justo, que no es algo que solemos recordar, es que no es esta Virgen blanca de los remedios, como ya lo habíamos mencionado en alguna otra ocasión, sino es este símbolo de identidad, ¿no? De identidad, y que siguiendo esta historia de la aparición en América, pues es también la forma de dar cohesión a toda la población, que no era una cultura, no era una única cultura, sino que a lo largo de todo el territorio de la Nueva España eran un montón de culturas diferentes que lo único que tenían en común era este símbolo, el de la Virgen. Pero es que es una cuestión, o sea, pienso mucho en los futbolistas, por ejemplo. Uh-huh. Alberto García Aspe, pues el tipo más guadalupano que yo puedo conocer en el fútbol, güey. O sea, ese güey es devoto de así, fan ciego. Y muchos de los jugadores que llegaron a México, extranjeros, Guiñac, creo que Guiñac se tatuó a la Virgen, güey. O sea, hay jugadores que sí, que tienen una fe muy importante, y de hecho Guiñac es gitano, güey. Guau, o sea, hay un vínculo muy, muy importante con la Virgen de Guadalupe en muchos ámbitos. O sea, yo lo he visto en el deporte, es muy, muy importante el vínculo de la Virgen de Guadalupe con... El Azteca tiene una capilla a la Virgen de Guadalupe. El Live, el de Chivas, también tiene una capilla y tiene una Virgen de Guadalupe, güey. No es la misma Virgen, es una Virgen de Argentina, pero la de Luján, ¿no? Creo que sí. Pillar, hacía un portero del Atlante. Él dijo, si yo salgo campeón, me voy a ir de rodillas a la Virgen. Y salió campeón con Atlante. Y no se fue de México, se fue de Argentina una parte y cumplió su promesa. De hecho, hasta pidió permiso del club para poder ir a Argentina, güey. O sea, es muy, muy importante. Sí, y sobre todo que más allá de la cuestión del ámbito, así que si el fútbol o que... Es una cuestión de clases, en donde el empresario más adinerado lo vas a ver ahí con su familia blanquita yendo a ver a la Virgen, y al indígena que viene de Tlaxcala. Son estos puntos de cohesión, de cualquier parte, de verdadera cohesión cultural, güey. Uh-huh. O sea,
con sus asegúnes, ¿no? Sí. Pero sí son estos puntos en donde sí puedes encontrar a muchos entes sociales, güey, en un solo lugar, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, yendo a los primeros años del México del siglo XIX, ¿no? Incluso antes de la independencia, cuando Morelos hablaba de la América mexicana, ¿no? Ah, sí. De este concepto... Nuestro Bolívar, güey. Nuestro Bolívar. No, y de hecho estas ideas, ¿no? También pues de Bolívar, de la unificación de toda la América hispana y demás. Yo creo que lo que más logra unificar a los territorios es la Virgen de Guadalupe. Sí. O sea, ¿cuántas personas conocemos de Sudamérica, de Centroamérica, que viajan hasta acá a la Basílica Sí, sí, sí. para visitar Punto el obligado. santuario? Es Claro un que punto sí. de visita obligado la basílica. Yo nada más he ido una vez, no me vas así, no, güey. Sí, ya te sé, a ver. Pero sí. Pero que es el segundo santuario más visitado del mundo, ¿no? Sí. Es que aparte ahí sí no tengo bien el dato, pero son de las 3 vírgenes reconocidas por la iglesia, ¿no? Algo así. Según yo, no hay muchas. Y la Virgen de Guadalupe es una de las reconocidas por la iglesia. Sí, e incluso no pues tengo idea. San Diego pues fue canonizado, ¿no? O sea, se volvió santo con Juan Pablo II, pero también está ahí la escultura, esta grandota de Cuando Papa. vino el Papa, ¿no? Ajá. Que todos salimos a nuestros El techos Papa. con sus El espejitos. Papa. Papa. Sí. Entonces sí, es una figura muy, muy importante. Pero aparte ¿no? ha tocado otros puntos, ¿no? O sea, la Virgen de Guadalupe ha salido de la región para tocar otras áreas, ¿no? Sí, o sea, la encontramos, por ejemplo, con los chicanos en Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿cuánto Es cholo un trae símbolo tatuado? de identidad. Es un símbolo de identidad. O sea, aquí traes tatuado a Fernando Valenzuela y a Sí. los Dodgers y aquí a la Virgen de Guadalupe. Así pasa. Y abajo trae su cuchillo, ¿no? Sí, o sea, sí, así es la cosa. O sea, con los mexicanos también del extranjero No, pues funciona sí. así. Y justo esto que decías de la Virgen de los Remedios, ¿no? Incluso dentro de la Guerra de Independencia está la lucha entre los de la Virgen de Guadalupe y... Pelea entre vírgenes. Claro, Está la chido, representante de los realistas pues era la Es Virgen uno de los esos Remedios. programas que recrean quién ganaría en una batalla entre Imagino, Jesucristo ¿verdad? y Tlaloc, güey. Sí, así batallas de los dioses. ¿Quién ganaría entre Jesucristo y Tlaloc? Estaría bien chido, güey. La Virgen de los Remedios versus la Virgen de Pero bueno, Guadalupe. ¿tú qué nos traes? Bueno, yo les traigo algo muy diferente, ¿no? Porque es algo muy actual. Yo tengo una Y- historia de San Judas Tadeo. Me valió pito. No, yo les voy a hablar de la Virgencita Please. ¿No la ubican? No, A ¿la de la Destroyer? de- ajá. Ah, no mames, Así ¿cómo es. no, güey? Ah, la de los cuadernos. La de No, los yo así, güey, cuadernos, mi así tiempo es. mozo, güey, media escuela traía sus Claro. cuadernos, güey. Exactamente. Yo tuve cuadernos de esos de la Yo no, Virgencita güey, yo Pelín. era pobre, güey, de los escribe más baratos, güey. Yo de los que daba el gobierno, güey, la neta, güey. No tiene nada que ver con que sea ateo ni nada. Pues no tanto, güey. Yo sí tuve, creo, un cuaderno de la Virgencita Please, porque me gustaban unas Y le libretas. rezabas, güey. Y sí, es todo muy bizarro eso, ¿no? Y además es bien curiosa la Virgencita Please. Les vamos a dejar unas imágenes en redes para quien no la conozca. Dudo mucho Sí, que Que dudo alguien no mucho la que alguien no la conozca. conozca. No, porque además está cargada de frases como Virgencita, please, mándame un novio, ¿no? Qué Virgencita, bonito, please, qué hermoso. ayúdame con mis exámenes. Ese sí está chido. Teresa, ella es la más hermosa, ¿no? La dueña de este cuaderno es la más hermosa. Entonces, siempre tiene frases muy bonitas y además hay una gran diversificación de la Virgencita Please en otros personajes. Bueno, ¿cuáles son las características generales de la Virgencita Please? Pues es una virgencita de Guadalupe, pero caricaturizada, ¿no? Es una caricatura, entonces está cargada de colores y tiene a su angelito siempre de diferentes colores, formas, sabores debajo. Qué chingón, güey. Nunca con he estas probado, pero frases. qué bonito. No, güey. No mames, están bien chidos, güey. A las brasas, güey. Regálame uno, please. A las brasas y con salsita de tamarindo, güey. Y bueno, justamente a mí me llamó mucho la atención averiguar sobre la Virgencita Please, porque es, bueno, para empezar pertenecen a esta marca que se llama Destroyer, que se Sí, escribe según yo. así, Destroyer, y que viene de la palabra en inglés Destroyer, ¿no? Y justamente la Sí. autora, Digo, la creadora, la diseñadora de esta marca, la fundadora de la marca, es una diseñadora gráfica que se llama Amparo Serrano. ok. A ella le gusta que le llamen Amparín, entonces siempre anda ahí en... O sea, todo mundo rosa. Así, Amparín. Amparín, ajá, o sea, sí es una persona muy curiosa. Y bueno, Amparín Serrano fundó Destroyer, no tengo bien el dato de cuándo,
Pero la primera, como el primer negocio que iba a sacar, era uno de chamoy. ¿Chamoy? Pero resultó que cuando fue a registrar el chamoy, era demasiado ácido y dañaba la flora intestinal de los niños. Entonces no le dieron el registro. O sea, su chamoy era demasiado ácido. Sí. Pues no, es que le ponían. Entonces, pues en la depre y Pues todo. es que era diseñadora, no química. No química. Sí. Entonces, de pues ya, alimentos. el chamoy no funcionó, pero ella no se dio por vencida. Emprendedora. Emprendedora, así es, señora de San Ángel. Ajá. Y pues se puso a dibujar algo de lo que ella era muy devota, ¿no? Que es la Virgen de Guadalupe. De hecho, ella cuenta que se iba cada año, peregrinaba desde San Ángel con su mamá hasta la villa. Sí, es de San Ángel. Sí, es de San Ángel. Verga. Sí, salían caminando desde San Ángel y se venían hasta la villa. Y bueno, eso era como cada año. Una persona muy, muy devota, ¿no? Dice ella que no es mocha, que es guadalupana, ¿no? ¿Quién sabe? Porque además, la marca... ¿Cómo podemos distinguir esa línea que separa? Ya, y para saber si uno nada más pone una mujer enfrente con un pañuelo verde y A ver, sí. Así la prueba. Y justo lo del pañuelo verde es algo bien interesante porque viene dentro de la producción, ¿no? Destroyer empezó con la Virgencita Please, ¿no? Porque ella pues era muy, muy devota y pues dice que en su casa siempre hubo... Ajá. Pues para empezar, a mí me parece bien interesante el atrevimiento. Uh-huh. Yo, la verdad, me imagino, o sea, a mí me da miedo, pues, meterme con figuras religiosas, ¿no? Porque no sabes... Hay fotos que demuestran lo contrario, güey. Playeras que demuestran. Digo. Una cosa es hacerlo con miedo, güey. Y otra cosa, yo no dije no lo hago, güey. Me da miedo, lo hago con miedo, güey. Yo tengo mucho miedo, pero bueno. Entonces por eso me identifico con esa mujer. Sí, pues ella dice pues que muy en atrevido. su casa, sí, es muy atrevido. De hecho, ella dice que una vez le tocó ir a la Basílica de Guadalupe, porque pues va seguido y todo, ¿no? Es súper, súper devota. Entonces que estaba ahí, que le tocó ver que un hombre llevaba con el padre una imagen de la Virgencita Please para que se la bendijera, y él le dijo que no, porque no era una imagen pues que sí, oficial. Es lo que te voy a decir, o sea, no sale de los cánones, ¿no? Sin embargo, hay una imagen grande de la Virgencita Please en la basílica. No mames, o sea, la tienen en un recinto especial. No mames. Es una pokeparada, de hecho, de Pokémon GO. Virgencita Please. Oye, sí quiero ver esa imagen después. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Pues bueno, esta señora, ¿no? Empieza con la Virgencita y dice que pues en su casa todo siempre era súper recto, súper cuadrado, y por eso ella salió como de la caja, ¿no? Como la Virgen salió del closet. Así es. Exactamente. También ella. Y entonces que nada, que empezó a regalar los dibujos hasta que ya le dijeron, oye, ¿por qué no mejor los vendes, no? Están chidos. Pues sí, no mames. Y entonces empezó a hacer crecer como la marca hasta que despegó completamente. Pues sí. ¿no? Y el boom llegó en 2008, cuando la Virgencita Please empezó a aparecer en los cuadernos, ¿no? Y se empezó a distribuir en Walmart. En 2009 dio el salto ya a todas las demás comercializadoras, ya empezó a abrir boutiques incluso especiales. Ella, ¿no? Sí, me acuerdo que había así tiendas. Es. Hay tiendas, la tienda en línea también es súper grande, y a diversificar el negocio. Entonces pasamos de la Virgencita Please a cosas bien raras como los neonatos o los casimeritos. ¿No los conoces? No, yo no. Sí. Es la misma creadora. ¿Son la cuestión de los fetos? Ajá. Sí, ¿no? Sí, son monitos que bueno, aún no bebecitos. nacen. Ajá, bebecitos. Bueno, no sé. Yo tampoco entiendo, pues se supone que todavía no nacen. Yo es sé, que yo no sé de qué están hablando, güey. O sea, teóricamente son bebecitos. Ajá. ¿No? Pero se llaman neonatos o casimeritos porque casi nacen, ¿no? O sea, no han nacido. O sea, son como fetos. ¿Y también son como ilustraciones? No, son muñequitos. No mames, qué miedo, güey. Son muñequitos y tú le puedes... De hecho, por ejemplo, si tú compras un casimerito o un neonato, el monito sale de la tienda con acta de nacimiento, tú no lo eliges, se te otorga, o sea, es igual que cuando pares, ¿no? Tú no sabes, es un... Pues mira, es un volado. Yo estoy pensando que sí es medio pro vida, ¿eh? Justamente es lo que yo pensaba, ¿no? De que, bueno, puede ser una actitud como súper abierta, ¿no? Esto que tú decías de aventarte a salir de la norma y caricaturizar la Virgen y distribuirla, volverla tan accesible, ¿no? Que pues todos las adolescentes la traigan ahí en su cuaderno y demás. Pues más accesible de moda, ¿no?
Ajá, o sea, cómo se capitaliza Se capitalizó la Virgen. y se vuelve una moda, Sí, sí, sí. Se volvió una mercancía. una mercancía. También yo recuerdo Bueno, mucho- pero ya era una mercancía. Sí, ¿verdad? ya Yo también recuerdo mucho que muchas de las vírgenes de Las vírgenes chinas, ¿ibas a hablar? que son bien de China, güey. Tan capitalizadas, güey. Verga, güey, somos unas Sí, como muchas pues artesanías artesanías entre comillas que uno encuentra en Tijuana, por ejemplo, pues son chinas completamente, ¿no? No, y Teotihuacán. Sí, claro. Pero bueno, entonces. Entonces, pues sí, esta señora tiene un poco de... Es un poco atrevida, ¿no? Pero también, pues, está esta parte súper conservadora, ¿no? Y bueno, ella, no o sea, sé. solamente era diseñadora. Era así. diseñadora, aunque tiene un pasado artístico musical, mágico A ver. musical. Ay, caray. Ella estuvo Ay, en el caramba. grupo Flans. No mames. Ajá. ¿Qué? Estuvo en el grupo Flans. Pero justo antes de que fueran a grabar el primer disco a Italia, le dijeron que no, que ella no. Por eso no la conocemos con No, Flans. a nosotros nos gusta abortar. Así que fuera. Yo soy un chiste muy malo, güey. Entendí el contexto. Verga, güey. Entonces, Le o sea, dijeron que ella no tenía ni talento, ni gracia, ni nada, y que mejor se quedara en su casa. y después hizo la Virgencita Destroyer, güey. Exactamente. Les- Después, pues creo Les mandó una Destroyer. Virgencita. Bendiciones, putas. Verga, güey. No, pero, o sea. ¡Que duren! Qué duro. Duren. Pero, o sea, sí, o sea, sí me acuerdo perfectamente de Destroyer y de la Virgencita, güey. Pero de los demás productos ya no me acordaba, güey. O sea, Sí, tiene varios. De hecho, ella ha participado. sigue, o sea, la marca sigue vigente. Yo siento Sí, que ya sigue entró en vigente. desuso. un No, poco. sigue vigente. Ahorita se está expandiendo. De hecho, ya van a abrir una tienda en Japón. Chinga Bueno, tu madre, Japón, hay güey. proyecto No mames, para los abrir japoneses son súper. Kawaii, Hay muchísimo católico, Católico. en Japón. Pues es que hay mucho. Ahí es mucho. una Gracias discusión que a luego Francisco Javier. yo he visto como muchas cosas, güey, pero pues es como esa apropiación cultural, güey. Sí, pues hay proyecto para abrir una ya sea en Qatar o en Japón. Qatar, güey. Neta. Sí, güey. sí, o sea, ahorita en Estados Unidos es el boom de la Virgencita. Pero a ver, Please, corríjame, güey. España. Hasta donde yo entiendo, Qatar son musulmanes, ¿no? No, son. Pues, No son musulmanes. pues, Bueno, pero debe, católicos no son, güey, ¿no? pues debe haber, o sea, ya también con la Yo globalización. me acuerdo también mucho que, hablando así de Qatar, güey, que decían que hay un chingo de mexicanos, güey, en Qatar y en Dubái, güey. Wow. Trabajando en empresas, güey. Ah, yo conozco. Que hay varias gente que está allá, güey. Pero bueno, o sea, regresando al punto, güey. O sea, yo pensé que la marca ya estaba, o sea, yo la verdad, yo ya no la había escuchado tanto, güey. Entonces, quieren abrir en Japón, güey. Sí, se está expandiendo la Virgencita. Destroyer Please. San, ¿no? Teriyaki Destroyer, ¿no? Y en Qatar, güey. Sí. Me mando la Virgen con un turbante, güey. Sí, hay también ya boutiques en España, en Italia. Ahí sí está acorde, sí son muy, Sí, muy católicos. Y en Estados Unidos. Sí, Bien, porque México. Sí, Porque México. latinos. Sí, Pero me brinca mucho lo de Japón, güey. sí. Es Ya hay como, Sí, proyectos. está cabrón. o sea, yo sé que no tiene nada que ver, pero pensé en Yuya otra vez, güey. Que también así como que de repente, pum, Yuya ya está en el mundo, güey. Ajá, Y todos, güey. Todos se chingan y todos quieren maquillaje de Yuya, güey. claro. Pues así mismo Conozco con amigos Destroyer. que quieren maquillaje de Yuya, güey. Y eso así con la Virgen. Así que este es otro fenómeno bien extraño, ¿no? Bien interesante. A mí me parece muy interesante cómo lo primero es cómo se rompe como con el dogma o la veneración así Con la suprema imagen de tradicional. la Virgen. Ajá, o sea, al volver caricatura la imagen Pues de la eso- Virgen. Pero ahí sí, pues creo que es una de las explicaciones de la vigencia de la Iglesia Católica. Güey. Siempre han sabido adecuarse, güey, Sí, para, pues ahí está el Papa Francisco con esta declaración de la homosexualidad, güey. Que si bien no está como reconocida, como no aceptan el matrimonio gay, pues ya, Ah, ya son más flexibles, por ya dio decirlo un así. paso, güey. O sea, Sí, güey, pero pues porque una semana antes hubo una noticia de que alguien, ¿no se supieron de que era como la contadora del Vaticano? no. Capturaron a una tipa, güey, que era la que manejaba unas cuentas del Vaticano y descubrieron como un chingo de fraudes, de pedofilia y de... no, ma. No, Después es que hay viene, cosas súper turbias. se llama para allá. Yo creo que más bien fue como para... O sea, vamos, el Papa Francisco... Y es a lo que yo voy, por ha- eso ha- sobrevive, ha porque se navegado sabe con- adecuar, güey, ha se sabe- navegado con esta bandera, pero... Como Juan Pablo, que también todos sabemos de los crímenes de guerra que hubo durante su... Sí. Y todo lo que solapó a gobiernos y demás, pero sigue siendo el papa más chido, güey, el papa amigo, ¿no?
Oye, está muy chido. O sea, no sé, no soy fan de Destroyer. Después del señor cara de papa. Pero sí son estas caras duales de la Virgen, ¿no? Sí, sí me pareció O sea, bien interesante eso. yo hablé básicamente de la Virgen como resistencia, ¿no? Ajá. O sea, fue la resistencia contra la revolución. Un poco no como resistencia, pero sí como el incitador a la revolución. Ajá. Y La como, legitimación. y como tal, un producto que se puede vender y con el que puedes afianzar. Es que de una forma u otra afianzas el dogma, güey. Sí, ¿No? sí, sí. O sea, Eso es lo que Al yo aunque sea final una llegas al caricatura, dogma. estás venerando lo, aún así lo una utilizas imagen. como trampolín. Y es que no es lo mismo que tú seas una niña mocha que va a la secundaria y lleves tu imagen de la Virgencita de Guadalupe. Para empezar, ¿A niña que es una lleves? secundaria pública, si fueras una niña mucho. Estoy seguro, güey. Yo creo que sí. Y es una escuela privada, seguro. No, también puedes ir a una Es a lo que escuela. llevamos. Tanto Sí. puede ser en escuela privada, muy Sí. cara, como puede ser la escuela pública, en donde apenas si tengas los recursos para ir al día. Güey. O sea, Sí, sí, sí. son polos opuestos que la Virgen Y es un bien de conecta. consumo güey. que llegó para todos, güey. Exactamente. Está súper. Bueno, Sí. es que no sé si decir, no quiero decir chido, güey. Porque me cuesta un poco de trabajo, güey, pero está como bien interesante esta capitalización Sí, está muy de interesante. la Virgen, güey. Lo que sí me acuerdo que había por todos lados estampitas y esas mamadas. Sí, Sí. y justo eso que, o sea, puede ser, y no te ves mal, pues, trayendo a tu virgencita, Es please. cool. Eres cool, ajá, eres cool. Se vuelve cool ser creyente, ser guadalupana, ¿no? Y que luego tiene este giro la marca, ¿no? Que te hace pensar como en esos discursos también que hay dentro de la fe católica. No, pues la vida. Como pues exactamente, ¿no? La vida y cómo es que la gran virgen, ¿no? La gran madre, el ejemplo que debemos seguir todas las mujeres supuestamente, pues no sé, como que se perpetúa en los casimeritos y en los neonatos. Está- Es algo, no sé, a mí me puso la piel de Pues gallina. y desde antes con las mañanitas a la Virgen de Televisa, güey. No mames. O sea, Televisa ¿te das cuenta? sabe montar espectáculos de una forma impresionante, güey. Sí. Esa es la herencia, güey, del Tigre Azcárraga, güey. El Sí. Tigre Azcárraga Y ahí está Nación TV, ¿no? Fabricio Mejía. O sea, sí era es un libro bastante. muy recomendado. Pues, güey, no mames. Entre Lucerito cantando y la Virgencita Destroyer, pues puta, güey, te llueven por todos lados, güey. La neta. Sí, sí. Entonces, ¿qué? Luego, ¿cuándo van a llevar a la basílica, güey? Ahorita, vámonos. Ahorita nos vamos Agárrate, yendo. güey. ¿Pero sí está abierta? Pues no voy a ir a lo pendejo, güey. No mames. Bueno, entonces vamos a buscar en Google a ver si está abierto. Sí, güey. Y si sí, Y ahorita grabamos el intro allá, güey. mismo. Así es. Me estaban entrando a mí, güey. Ah, no mames, la religión entra en mí. Me llevo un ventiladorcito y te lo pongo. Me suelto el pelo, Sí, güey. no, huevo. Ah, güey. No, sí, pues. Va. Pues interesante, ¿no? Mucho, Interesante. mucho. Muy interesante. Sí. Y pues bueno, este capítulo no tiene el fin de ofender a nadie. Esperemos. No tiene por qué ofenderse, güey. ¿No? Simplemente pues mostrar las diversas facetas que tiene una misma tradición, un Expresiones. mismo culto, así es, las expresiones que están pues en una parte fundamental de nuestra cultura y de nuestra identidad. Para muchos ¿no? es el pilar, ¿no? Pero bueno. Así Entonces, que se suscriban es. Así es, suscríbanse por la por favor. Virgencita. Yo creo que ahora y por eso no nos suscribimos, güey. Vamos a empezar a Sí. subir imágenes de Si se la Virgencita, suscriben, güey. si se suscriben, les va a pasar un milagro. Ajá. No, vamos a empezar a subir imágenes de la Virgencita y así captamos ya al público De la adulto. Virgencita, please. Público adulto, güey. Va, yo me parece. Bueno, pues, ¿qué más? Nada. Nada Suscribirse. más, suscríbanse por favor aquí a YouTube. También síganos pues en todas las redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Estamos como 3 de Compas. O síganos en Spotify. Así es. Saludos. Bye. Amén. Amén. Amén.